Hola, bienvenidos una vez más a Para Dar Consentido. Llegó el 2021, gracias a Dios, porque el 2020 trajo muchas dificultades a muchas familias. Quiero reiterarles nuevamente mi agradecimiento por compartir mis videos, por verlos, por dejarme sus comentarios y sus sugerencias. Y no se olviden, si les siguen gustando, sigan compartiendo. La receta que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es un plato que han popularizado mucho los cubanos a nivel mundial. Se trata nada más y nada menos que ropa vieja. Para la elaboración de este plato tengo media taza de vino, 6 onzas de pasta de tomate, 6 dientes de ajo, una cucharada de romero, una cucharada de comino, un ají rojo y un ají verde, una cebolla blanca, media cebolla morada y un masito de perejil. Tengo además 3 hojas de laurel, una cucharada de orégano, una cucharada de sal, 4 dientes de ajo, una cucharadita de pimienta bomba, un masito de cilantro y 3 libras de carne. A mí me gusta para elaborar este plato cortes de carne que tengan la fibra larga y que sean magras. Por ejemplo, como este que tengo así, que se llama corte redondo y es de la parte superior de la pierna trasera de la vaca. También, por supuesto, voy a utilizar aceite de oliva y tengo allí 6 tazas de agua calentándose para primero cocer la carne. Picaré la carne en trozos. Hay que cerciorarse de picarlo atravesando la hebra, no que sea longitudinal con la hebra, sino a 90 grados más o menos. Y en pedazos más o menos de los que queremos que nos queden las tiritas de carne cuando la vayamos a desflecar. Aquí más o menos este es un buen tamaño, como 4 dedos. Y ahora la picamos para que también se ablanden rápido. Voy a picar el ajo también en pedacitos. Y ya cuando el agua esté hirviendo lo voy a echar en la olla. Y lo voy a estar cociendo en olla de presión por 1 hora y media aproximadamente. Media hora más o menos por libra. Echaremos todos los ingredientes al agua ahora. La pimienta, la sal, el ajo, las hojitas de laurel, el orégano, el masito de cilantro y la carne. Ya todo está en el agua y esperaremos que hierva. Casi siempre las carnes cuando hierven van a hacer esta espumita. Entonces se la vamos a quitar para que se vea bonito al final. Ya está hirviendo, ya retiramos la espumita, lista para la presión. Colocamos la tapa, le ponemos el tapón y ahora podemos bajar el fuego a medio. Y vamos a esperar así 1 hora y media. Mientras se cocina la carne, podemos adelantar la preparación de los vegetales. Recuérdense tener en cuenta siempre retirar todas las partes blancas de los ajíes.
Ya pasó la hora y media que quería darle a la carne con presión para que se ablandara. Efectivamente ya está blanda. La saco para que se refresque y poderla desmenuzar. La carne está fresca, es hora de desmenuzarla. Yo retiré todas las hojitas de laurel y las hojitas de cilantro con que había hervido la carne. Y ahora voy a exprimir los ajos sobre la carne. Y la voy a masajear un poquito. El próximo paso es sofreír estos vegetales. Enciendo la candela. Ya el caldero está caliente, le echo el aceite ahora. Aceite que cubra todo el fondo del caldero. Ya el aceite está caliente. Sofreímos la cebolla blanca. Y la cebolla morada, las dos juntas. Mientras se está sofriendo la cebolla, voy a tostar el orégano y el comino, los dos juntos. Ya está, lo voy a echar aquí. Ahora estamos en el ají verde y el ají rojo. Y aprovecho para moler mi comino y mi romero. Y ahora surco para la pasta de tomate. Ya la pasta de tomate en el fondo del caldero se ve como si estuviera como cuarteadita. Y en ese momento le echamos la carne. Lo revolvemos bien, le adicionamos el vino. Bajamos el fuego a fuego medio bajo y le adicionamos el caldo. Donde ella misma se coció, ese caldo se lo vamos a adicionar. Todo. Bien bajito lo colocamos. Y aquí si quieren rectificar el punto de sal, lo rectifican. Voy a rectificar. Está perfecto. Ya esto está listo. Picamos el perejil bien pequeñito.
momentico de nuevo al fuego para que el sabor del perejil se le penetre a la carne, pero es un momentico nada más, porque no quiero que se marchite el perejil aquí adentro. Ya está, listo, apagado. Y ya está lista mi ropa vieja. Bueno, aquí está mi ropa vieja terminada. A mí me gusta con arroz blanco y con ensalada de tomate y de lechuga, pero hoy no tengo lechuga, así que va con tomate nada más. Recuerden dejarme sus comentarios, darme sus likes, suscribirse y nos vemos en el próximo video.